El Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Acomodaos. El Evangelio nos presenta 2 personajes. Uno que hace su oración falsamente, el fariseo, y el otro que su oración es buena, está bien, es adecuada, el publicano. Son 2 maneras de orar completamente distintas. De la que tenemos que aprender hoy lo siguiente. Primeramente, que el fariseo son aquellos que cumplen la letra de la ley cabalmente, pero que su corazón está muy lejos de Dios, está muy lejos del amor. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Su oración la divide en 2 grandes acciones de gracias. Da gracias por lo que no es y da gracias por lo que sí hace. Dice el fariseo: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y luego todavía especifica: ladrón, injusto, adúltero. Da gracias por lo que no es. Y enseguida da gracias por lo que sí hace.
¿qué hace? Ayuna 2 veces por semana, paga el diezmo de todo lo que tiene que pagar, conforme a la ley, está a mano. Pero no a los ojos de Dios. En comparación con el otro personaje, el publicano, dice ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza por su indignación, porque él reconocía que lo que ha hecho, lo que ha sido, no es aceptable a los ojos de Dios. Lo reconoce, lleno de vergüenza, acude a Dios como la solución del perdón de sus culpas. Su oración versa diciendo que pide perdón, porque es un pecador. Te pido perdón porque soy un pecador. Son 2 maneras completamente distintas, abismalmente lejana una de la otra. ¿Qué aprendemos de aquí? Primeramente, lo que Jesús quiere para nosotros es no darnos herramientas para criticar al fariseo, para juzgar al fariseo. No son herramientas para juzgar a nadie. En todo caso, nos propician la oportunidad para recapacitar, para reflexionar cada quien en nuestra propia vida, en nuestra propia persona, mas no como un instrumento, una herramienta para criticar ni para juzgar. Porque cuando uno se compara con otros, ya se alejó de Dios. Cuando uno se compara y se cree mejor que los demás, uno ya se separó de Dios, uno ya se separó de los demás. Es lo que el fariseo está haciendo con esta manera de orar. Se está separando de todos. Él pone un cerco a su derredor. Él se compara con los demás, que son pecadores, que son injustos, que son adúlteros, que son rateros. Y en cambio él muy pulcro. Pero a través de aquella oración está poniendo un cerco, una división, se separa de los demás. Dice, yo no soy como los demás. Y lo que Jesús nos enseña en su palabra es que todos somos lo mismo, que todos estamos hechos de la misma masa, del mismo barro, de la misma naturaleza, todos. Unos más, otros menos, pero conformados de la misma naturaleza, del mismo barro, de la misma materia. ¿Y a qué nos lleva entonces esto? No a decir que no somos como los demás, sino al contrario. Te doy gracias, Dios, porque soy como los demás, frágil,
barro. Dirá San Pablo hermosamente en una de sus cartas, dice, porque somos vasijas de barro, frágiles, débiles, pero dentro de esa vasija, dentro de nosotros, contenemos tesoros invaluables, contenemos la gracia de Dios. El que seamos barro, todos, que estamos formados de la misma materia, humanos, débiles, frágiles, corrompibles, pero por dentro de nosotros hay una fuerza que nos sostiene, que nos levanta de nuestras caídas. Por eso, en vez de separarnos de los demás, diciendo que no somos como o que somos mejor que, nada de eso, al contrario, somos igual. Te doy gracias porque soy como los demás. Y en esa medida podemos nosotros aplicar un ejercicio muy sencillo. Cuando yo me reconozco frágil, débil, corrompible, es entonces cuando tengo la capacidad, movido por la gracia de Dios, para trabajar mis deficiencias humanas y poderme asemejar a Dios o a Jesús. Porque Jesús es el que nos da ejemplo de esta sencillez, de esta humildad. Dice el Evangelio que Jesús, siendo Dios, se anonadó, tomando nuestra condición humana, semejante a nosotros, menos en el pecado. Y que Jesús, sabiendo que era Dios, no hizo alarde de su identidad divina, no hizo alarde, no se hizo soberbio, no lo usó como charola para tener privilegios, no. Siendo semejante a todos, dice, pasó como uno de tantos. Más aún, dice San Pablo, más hermosamente y más terriblemente, dice, aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por todos. Ojo, no dice que pecó, sino que se hizo pecado por todos, para salvarnos a todos. Y hacia allá nos lleva esta palabra de Dios que hemos escuchado, no a distanciarnos, poniéndonos como mejor, considerándonos los buenos y el otro el malo. No. Por ejemplo, en la vida conyugal, una pareja, un matrimonio, ¿cuántas veces se da esta tentación? Los que tenemos un poquito de injerencia, dirección espiritual, consejería a los matrimonios, uno se da cuenta cómo en las parejas conyugales casi generalmente uno ataca al otro. Es que yo soy el bueno y ella es la mala. O yo soy la buena y él es el malo.
Cuando ella cree que su pareja es un monstruo, cuando cree que su pareja es un ogro, ahí no va a poder hacerse nada, porque es la actitud del fariseo, erguido, creyendo que uno es bueno, que uno es la víctima. Pero cuando uno aprende a reconocer las bondades, las cosas buenas que hay en la otra persona, desaparece toda diferencia. Cuando uno aprende a descubrir las cosas buenas que hay en mi enemigo, en aquel que me hizo daño, en aquel que me cae gordo o gorda, en aquel que no piensa como yo. Cuando uno empieza a buscar las bondades, las cosas buenas que hay en esas personas, desaparece toda división. La lejanía se hace cercana. Por eso qué bueno, qué bonito cuando en la pareja, el matrimonio, tanto uno como en el otro, aprendan a descubrir las virtudes, las cualidades, las bondades, las cosas buenas que hay en su cónyuge. Por ejemplo, el varón que diga, bueno, pues, ¿qué hay de bueno ahí en mi pareja que yo no he descubierto, que yo no he valorado, que yo no hago? O viceversa, la mujer que descubre en su varón, bueno, ¿en qué es en lo que él tiene la razón? ¿Qué cosas buenas hay en él que yo no hago? Y aquello que parece incluso violencia, se hace engrane, encaja una vida con la otra. Pero porque empezamos reconociéndonos igual, de la misma naturaleza. Sería distinto compararnos con un marciano que no tiene nuestra naturaleza humana, o compararnos con un robot que fue confeccionado para ciertas acciones. Pero somos seres humanos, hechos del mismo barro, y entonces no tiene por qué haber esas fricciones por lo que parece que son diferencias entre unos y otros. No son diferencias, son oportunidades que la vida misma nos ofrece para el crecimiento mutuo, para que lo que el otro tiene, que yo no tengo, me complemente, para que lo que yo tengo y al otro le falta, nos complemente y engranemos en esa relación de afecto, de estima, de aprecio, de respeto, de amor mutuo. Por eso qué bonito que podamos descubrir aquí las herramientas que nos ofrece esta palabra de Dios, repito, no para juzgar a nadie, no para criticar, no para compararnos, no para creernos mejor que nadie. Somos todos igual, todos somos igual. Que cada quien pequemos de una manera distinta, eso es otra cosa, pero todos somos igual, todos somos pecadores, todos. Todos tenemos algo de fariseísmo, mucho o poco, todos tendemos a apuntar con el dedo,
a criticar, a juzgar, a condenar al otro, tengamos o no razón. Eso es fariseísmo. Otras veces les he dicho que, pues qué bonito cuando el otro tiene sus virtudes, sus dones, sus talentos, para reconocerlos, valorarlos, enaltecerlos. Pero cuando el otro tiene errores, defectos, fallas, debilidades, torpezas, caídas, tumbos, pecados, nada de eso nos pertenece, nada, nada. Eso es de esa persona solamente. Pero lo que corresponde a su condición humana, que es parecida o idéntica a la mía, en eso tenemos que parecernos siempre, siempre, más que distanciarnos. Por esas diferencias es motivo para acercarnos. Lo que está haciendo el fariseo con su oración, reprobada por Dios, es separarse de todos. Es que yo no soy como ese publicano, yo no soy como ese pecador. La actitud del otro personaje, el publicano, es de reconocerse solamente pecador. Repito, dice el Evangelio, ni siquiera se atrevía a levantar la cara de vergüenza. No tenía la dignidad para mirar a Dios, pero confiado en la misericordia infinita de su amor, es capaz de decirle: perdóname porque soy pecador. Y termina diciendo que éste regresó a su casa justificado, perdonado, salvado, porque reconoció su pequeñez humana, su insignificancia. En cambio el otro, el fariseo, dice: ese no, así como salió de su casa, así regresó a ella, sin ser justificado, porque lo primero que hizo fue poner una línea divisoria, una cerca, para no contaminarse de nadie. Que Dios nuestro Señor nos conceda a todos para que revisemos qué actitudes farisaicas pueda haber en nuestra vida que nos impiden ser uno con los demás, parecernos a los demás. El hecho de que yo no lo acepte, que sea pecador, eso no me exime de mi pecado. Eso me obstina en mi misma debilidad, en mi misma deficiencia humana. Pero cuando yo descubro, cuando yo reconozco que soy frágil, que soy débil, le quito poder a esa fragilidad humana. Como a una serpiente que está ahí enroscada, agazapada, lista para atacar a su presa. Cuando yo veo, descubro esa serpiente ahí lista para atacar, desde el momento en que la descubro, le quito todo poder. ¿Por qué? Porque me alejo del peligro, me alejo de la distancia donde esa serpiente me pueda alcanzar. Cuando yo descubro mi debilidad, yo tengo cuidado con la gracia, con la fuerza, la misericordia de Dios. Decía San Felipe Neri, un santo del siglo VI, decía muy bonito, él era un santo en vida y después de su muerte.
Todas sus acciones, sus palabras, la gente lo consideraba un santo, San Felipe Neri. Y decía, cuando él hablaba de él mismo, en su oración decía: Señor, protégeme, ayúdame, porque puedo serte más traidor que Judas. Decía San Felipe Neri, un gran santo. Imagínense todo lo que nosotros entonces podremos ser si estamos a merced de esa serpiente que es nuestra debilidad humana, nuestra fragilidad humana. Pero cuando la descubrimos, la ponemos a la luz de todo, le quitamos poder. Y eso es lo que hizo Jesús. Al ser alzado en la cruz, le quitó poder a la muerte, le quitó el poder al pecado sobre él. Él lo venció todo, siendo semejante a nosotros. Lo venció todo. Y en su nombre y para gloria suya, también nosotros estamos cubiertos de esa gloria, de esa majestad, para poder vencer ese fariseísmo que hay en ti, que hay en mí. Que así sea. Creo en